Bueno, buenas noches. eh, Buenas noches. Hoy continuamos con nuestra lectura clínicas desde Freud y con el texto que estamos trabajando eh, sobre qué enseñan las afasias a Freud, ¿cierto? ¿Qué le enseñaron las afasias a Freud que le permitió descubrir el inconsciente? Entonces voy a presentar eh, voy a presentar el PowerPoint donde hacemos una pequeña síntesis para ponernos al día de hace 15 días ya, que retomemos un poquito, refresquemos dónde vamos y para dónde, y listo. Bueno, entonces estamos aquí, ¿cierto? Que enseñan las afasias al psicoanálisis, de Charcot a Lacan, pasando por Freud. Ya vimos el episodio Charcot, vimos también retroactivamente Lacan, estamos en el episodio Freud. ¿Qué enseñaron a Freud? Pero nos orientamos con esta frase, el epígrafe de Lacan: afasia significa que algo flaquea del lado del lenguaje. Lo dice él en 1969, seminario 17. Y nos preguntamos qué es lo que puede flaquear del lado del lenguaje. Eh, y generalmente pues son las cuatro actividades o operaciones del lenguaje cotidianas, ¿cierto? Esos actos en los que nos podemos situar o no como sujetos o como seres hablantes, esos actos en los que nuestro ser, nuestro deseo y nuestro goce siempre están en juego. Son el habla, la escucha, la lectura y la escritura. Y al frente puse los tipos de afasias que están en relación con cada una de esas operaciones. Entonces, cuando se trata del habla propiamente dicho, se hablaba de afasia, el que tiene dificultad para hablar, para pronunciar. En la escucha, cuando tenemos problemas en lo que escuchamos, eso se llamaba en los términos de Charcot sordera verbal. Cuando es en la lectura, se llamaba ceguera verbal. Y cuando es en la escritura, se llama agrafia o agrafía. Entonces, eso es lo que puede cojear, ¿cierto? Algo que cojea en el habla, en la escucha, en la lectura o en lo que escribimos. En este capítulo Freud que estamos leyendo, que es en Amor Roto, en el volumen 14, página 207, donde hay una síntesis de lo que él planteaba sobre las afasias en su texto de 1891, pero que, repito, es la base para lo que va a escribir en 1915 sobre el inconsciente. Él nos dice ahí que es la palabra, ¿cierto? Nos dice que la unidad funcional del lenguaje es la palabra. ¿Y cómo la define? ¿Qué es la palabra? Dice que es una representación compleja. Entonces, representación, es una representación. ¿Qué significa representación? Una representación es algo que está en lugar de otra cosa. Representar es hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene, es la definición que nos trae la RAE. Y Freud empieza a hablar, después de darnos esta definición, ya se refiere a la palabra como representación palabra. Términos que seguramente ustedes recuerdan, los que han leído El inconsciente, que él utiliza en ese texto. Más que palabra, se trata de una representación palabra. ¿Y por qué es compleja? Pues porque está dividido, es una representación compleja que se demuestra compuesta por 4 elementos. Entonces, lo recordamos simplemente para tenerlos presentes, que son los elementos acústicos, los visuales, los kinestésicos, que son de 2 tipos. A los acústicos, Freud los está llamando en este texto imagen sonora de palabra. Y es una imagen que en la ocasión anterior descubrimos que no es solamente la imagen acústica o la imagen sonora que escuchamos, sino también la propia, la que nosotros escuchamos de nosotros mismos. Eso es muy importante.
esta imagen sonora o acústica va a ser lo que la lingüística va a llamar después significante, porque es una imagen acústica. Eso es definido pues por Saussure. Y Freud ya lo había identificado acá a partir de todos los trabajos sobre la fascia que se habían hecho antes, especialmente desde Charcot. Están también los elementos visuales, que son la imagen visual de las letras, y los kinestésicos o motrices del lenguaje, que tienen que ver con un sentimiento, dice él, de inervación de palabra, es decir, de saber cómo pronunciar una palabra. Y una vez que hablamos, dice, quedamos con una representación motriz del lenguaje o una representación de la inervación de palabra. Son dos cosas diferentes. La primera vez que un niño pronuncia una palabra que escucha, ahí hay un sentimiento de inervación de palabra que luego al escucharse va a quedar como una representación, va a permitir una representación también motriz del lenguaje, va a quedar una imagen del movimiento articulatorio que le permitió la pronunciación. Y finalmente está la imagen motriz de la escritura, que son cuatro elementos que constituyen esa representación palabra. No es fácil habituarnos a pensarlas, puesto que siempre pensamos la palabra asociada a una significación. Y aquí decimos que nos encontramos a un Freud muy lacaniano porque aquí no hay nada que tenga que ver con la significación. La significación va a ser secundaria. Estos son los primeros elementos de los que están compuesta la representación de palabra y que no tienen significación. Luego nos dice que en las cuatro operaciones lingüísticas sobreviene un proceso asociativo estamos leyendo eso. Cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a leer, cuando aprendemos a escuchar, etc. Y nos dice que cuando asociamos una imagen sonora con un sentimiento de inervación de palabras, cuando aprendemos a hablar. Esa primera imagen sonora, esa primera imagen sonora no será necesariamente idéntica a la imagen acústica oída. Y nos dice que ahí nos servimos del lenguaje autocreado. Nos servimos también cuando aprendemos una lengua extranjera, estamos en las mismas. Y eh, dice que en ese sentido somos afásicos motores porque asociamos diferentes sonidos de palabras ajenos diferentes sonidos de palabras ajenos con un sonido producido por nosotros mismos. Y fue el ejemplo que vimos en la ocasión pasada, ¿cierto? De la niña portuguesa. La mamá decía tiranosaurio rex y la niña, no, tiranosaurio rex, y la niña repite casi idéntico, pero en la última ya ahí lo que ella dice, los fonemas que pronuncia, no coinciden con la segunda parte. La niña dice tiranosaurios reyes, la mamá dice rex y ella dice reyes, o sea que son sonidos que no coinciden con el sonido escuchado. Y lo mismo proparoxítona y la niña dice algo así como bopalodixitano popalodixitane, algo así, nada que ver, o sea, ahí se cambian los sonidos. Y ese es el lenguaje autocreado, esa va a ser la base de lo que será la LAC después en el último Lacan. Y Freud apunta, no hemos desarrollado aún nuestro lenguaje. Aprendemos a hablar, pero no hemos desarrollado aún nuestro lenguaje. Entonces, ahí dejamos, voy a dejar de presentar esto para que retomemos el texto este texto. A ver, pero presento primero. Ana, Sí, de sí. Ujú. te hago una pregunta. Las señales son palabras. Se pueden Sí, leer, son como pues se pueden leer como que. las señales son signos, porque el lenguaje es un campo muy amplio, Ujú. porque es el campo de los signos, pero pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. Lo que pasa es que la unidad va a definir Freud, es la palabra, pero alrededor de ella hay otros. Entonces tenemos los signos no lingüísticos, pero que no dejan de tener esa función de signos.
¿cierto? De representar algo para alguien, de estar en relación con otro y generar una significación. Entonces, en ese sentido, tiene la misma categoría o la misma naturaleza que las palabras. Entonces, las señales de tránsito, pues el sistema braille, Mm, ¿cierto? Todos los signos de los sordomudos, todos esos son lenguajes, porque están constituidos por signos, mm, solamente que está la especificidad del signo lingüístico. Ujú. muy bien. Lo, Gracias. sí, lo otro da origen a la semántica y a la semiótica también. A la semántica, no, perdón, a la semiótica. La semiótica se encarga del estudio de todos esos otros signos que no son lingüísticos. Y a la lingüística, Saussure le atribuye el estudio del signo lingüístico. Ujú. Este que implica una imagen acústica. ¿Sí? Ese. Bueno. Entonces ya la vez pasada, la ocasión pasada, nos dedicamos a cómo aprendemos a hablar y hoy ya nos toca lo que sigue, el segundo punto. Entonces, bueno, no sé, Satríales, porfa. Ujú, Bueno, ujú. entonces desde el 2 Y dos. Ujú. directamente. Bueno, aprendemos el lenguaje de los otros en cuanto nos empeñamos en hacer que la imagen sonora producida por nosotros mismos se parezca en todo lo posible a lo que dio ocasión a la inervación lingüística. Así, así aprendemos a, a poshablar, repetir lo dicho por otros. Después, en el hablar sintáctico, hilamos las palabras entre sí en cuanto para la inervación de la palabra que sigue, aguardamos hasta que nos haya llegado la imagen sonora o la representación motriz del lenguaje, o ambas, de la palabra anterior. La seguridad de nuestro hablar muestra ser de comando múltiple y soporta bien la ausencia de uno u otro de los factores de comando. Pero esta ausencia de la corrección ejercida por la segunda imagen sonora y por la imagen motriz del lenguaje explica muchas peculiaridades de la parafasia fisiológica y patológica. Ay, qué cosa, wow. Volvamos, toca despacio, releamos, sí. Un montón de cosas que yo nunca había Sí. escuchado. No entendimos nada. Dale. Exactamente. Lo que sí, a mí sí me sorprendió una cosa y es que aquí nos habló de aprendemos a hablar. Aprendemos a hablar como vimos con la niña brasileña, ¿cierto? Ella trata de pronunciar lo que escucha y lo que escucha, lo que dice, no corresponde exactamente a la palabra escuchada, pero habla, ya habla, según esta definición de Freud, pero le falta desarrollar el lenguaje. Por eso dice, en este estadio del desarrollo del lenguaje del niño, ¿cierto? Nos servimos de un lenguaje autocreado, lo que se ocurra, ¿cierto? Eso es inventiva de la niña, lo que le va llegando. Pero el lenguaje no se ha desarrollado. Y por eso él dice que aprendemos, viene otra etapa. Es muy bonito porque es que aquí es el lenguaje propio, particular del niño, suyo. En cambio, aquí es aprendemos el lenguaje de los otros. ¿Sí? Esa es la otra parte. Ahí sí es el desarrollo del lenguaje. Ahora, ¿cuándo? Si en la primera aprendemos a hablar cuando logramos asociar una inervación de la articulación con un sonido, ¿cierto? La representación de inervación, una imagen sonora, después de hablar, además recibimos, no, se me perdió aprendemos a hablar es arriba. En cuanto asociamos una imagen sonora de palabra con un sentimiento de inervación de palabra, ahí aprendemos a hablar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la niña brasileña? Todo el tiempo. Ella aprendió a hablar, pero no ha desarrollado el lenguaje. Es algo que va a quedar en ella, pero que se le obliga a aprender
el lenguaje y eso es lo que vamos a releer. Entonces, retomaba esa tría para que lo vamos descifrando. Ana, y de pronto si nos Sí, podemos devolver al párrafo anterior a este sí. anterior. Es porque hay dos cosas, uno aprender a hablar y otro aprender el lenguaje. De Entonces, los otros. Mm, eso. mm, Al anterior, digo, sí, para mirar esa última frasecita, pero esta composición se muestra más compleja cuando se entra a considerar el probable proceso asociativo que sobreviene a raíz de cada operación lingüística. Pues era para él como llamaba esta enumeración. exacto. Mm, Operaciones lingüísticas, aprender mm, a hablar y ahorita aprender el lenguaje del otro. exacto. Ujú. Entonces aprendemos el lenguaje de los otros en cuanto nos empeñamos en hacer que la imagen sonora producida por nosotros mismos se parezca en todo lo posible a lo que dio ocasión a la inervación lingüística, o sea, Entonces, a lo que escuchamos. O, Como cuando imitamos lo que el otro dice, lo que el otro habla. en hacer que la imagen sonora producida por nosotros Todo. mismos, ¿sí? Porque antes la niña pronunciaba, pero no le importaba si estaba de acuerdo o no con lo que la mamá le decía. Rex, Reyes. Ella quedó contenta con pronunciar Reyes. No le no, importó si fuera igual. pero ella sí estaba atenta a que eso le sonara parecido. Claro, Y sí. cuando no le sonaba parecido era como que se aburría. Pues, pero, o sea, ahí, digamos, estaba haciendo los primeros intentos y algunos Exacto. le sonaban parecido, otras no, pero a ella Ajá. sí se notaba que le importaba, sin embargo, pues le salía muy distinto. Le salía toda linda hasta que por allá inventa ella cuando no, cuando hay una palabra fuerte que no recuerda y ella inventa, es estupofurdio, estapofurdio o algo así y los papás se quedan asombrados. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Es el lenguaje propio, digamos así, de su propia invención y de su propio goce. Y ahí no importa, habló, pronunció, articuló palabras. En cambio, aquí ya es aprender el lenguaje de los otros. Cuando nos Ujú. empeñamos en hacer que la imagen sonora producida por nosotros mismos ¿Te se parece? parezca en todo lo posible a lo que dio ocasión a la inervación lingüística, o sea, a la que escuchó y que le permitió pronunciar. ¿M? Ahorita vamos a ver un caso también con ella misma. Sí. Imagen sonora, él le Ujú, dice inervación lingüística también a un estímulo de recepción, ¿cierto? A la, a una imagen sonora, pero pues de la que recibimos del otro, ¿cierto? A eso le ujú, llama Sí. inervación lingüística. sí. Ok. Exacto, a lo que dio ocasión. ¿Qué dio ocasión a la inervación lingüística? Lo que escuchó del otro. Pero Ah, no, pues la inervación lingüística no sería, ¿y cómo es que podemos? inervación lingüística es la articulación, Ah, mover los labios para pronunciar los labios, el paladar, todos los órganos articulatorios. Eso es inervación lingüística porque le toca mover los labios y poner la lengua y los dientes de cierta manera para pronunciar fa y no pronunciar pa, por ejemplo, ¿cierto? Esa es la inervación lingüística, que le quede grabada a ella ese sentimiento de cómo pronunció Rex, por ejemplo, o papá o mamá, ¿cierto? entonces, imagen sonora, aquí cuando dice la imagen sonora producida por, pues, por uno mismo, se parezca en todo lo posible a la imagen sonora que escuchó el otro, pero que se parezca lo más posible cuando ella habla, pues porque la imagen sonora eh, del otro y de ella misma son estímulos que se reciben. La Ah, inervación lingüística es de adentro para afuera, pues es un exacto. estímulo como a la Ujú, inversa. exacto. Entonces él sigue, así aprendemos. Así aprendemos a poshablar. Ujú. Ay, qué palabrita. Sí. Repetir lo dicho por otro. Ay, tan bonito. Ujú, ujú. Poshablar. Después, en el hablar sintáctico, hilamos las palabras. Aquí ya sí está hablando, es como de C1 y C2, no. Pues en esto que sigo. A ver, después, en el hablar sintáctico, hilamos las palabras entre sí en cuanto para la inervación de la palabra que sigue, aguardamos hasta que nos haya llegado la imagen sonora
o la representación motriz del lenguaje o ambas de la palabra anterior. Ujú. Volver a leer. A ver. Después, en el hablar sintáctico, Hablar sintáctico, o sea, ya es crear oraciones, ya es es construir oraciones, ya no es solo palabras solitas o dos palabras, sino que ya es construir una oración. Sí. Entonces, una después de otra. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Mire esa descripción, es que Freud es de un detalle. Sí, seguí. en el hablar sintáctico, hilamos las palabras entre sí en cuanto para la inervación de la palabra que sigue, inervación que es de adentro para afuera, Ajá, la articulación. la articulación es. En cuanto para la inervación de la palabra que sigue, aguardamos hasta que nos haya llegado la imagen sonora o la representación motriz del lenguaje. ¿Cuál es la representación motriz del lenguaje? Esa es de articulación, ¿no? Ujú, exacto. O Ujú, ambas de la palabra anterior. ujú, ujú. Eso, ponemos un ejemplo. Lo que escucho y lo que escucho y lo que pronuncio. No, Ujú. motriz. Exactamente, exactamente. Cuando uno va haciendo la oración, entonces uno va haciendo la oración, se van conjugando todas, Es, eh, o puede ser lo sonoro, o puede ser pues así me entiendo, lo motriz, la eh, pronunciación. exacto. Entonces yo les voy a presentar a esta niña porque ella, vamos a ver si me lo permite, si me deja aquí. Este fue el que vimos en la ocasión anterior, ¿cierto? Y ella pidiendo palabras para repetir, pero aquí la vamos a ver un poquito más grandecita, tratando de hilar oraciones. Yo no sé, uno no sabe, pues en general yo no sé portugués, pero vemos el esfuerzo de la niña, detengámonos cómo ella construye pequeñas oraciones. Aquí ella está aprendiendo ese hablar sintáctico. Es muy bonito. Miren, a ver, vamos a ver si funciona, si lo logran ver. Eu tô sentindo. ¿Se escucha o no? Nada. Sí se escucha, pero no se ve. Se escucha, pero no se ve por qué. Mm, vuelvo a presentar. Como Se que es- estaba presentando solo una pantalla, yo creo. Entonces, cuando usted se salió, seguimos viendo la anterior. mm, yo creo que lo mejor va a ser entonces que antes de compartir, sacarlo, pensé que, pero es muy bonito. Ella está, yo no sé qué significa pela en portugués. Pero ella vemos ese momento, ¿dónde está esto que saco de acá? Pero ¿por qué no me da control? Mm, bueno, ahí estoy, ya lo encontré, listo. Entonces lo que yo voy a hacer es compartir pantalla, ¿cierto? Ahí sí, toca así, compartir, compartir con sonido, compartir. Ahí, sí lo ven, la niña, ahí sí se ve. Ahí sí. Ok, entonces ya Es le la voy a... misma. Es la misma niña, pero más grandecita. Y al frente está la mamá con la hermanita. Entonces ella va a armar oraciones a partir de estas expresiones que tiene en la carita. Entonces miren y verán cómo va construyendo ese hablar sintáctico. Ai, eu tô sentindo amada pela comida, amada pela comida, triste, triste porque eu quero comida, feliz porque porque tô brincando e cansada porque tô fazendo um monte de coisa. Si se dan cuenta, uno ve que ella va recordando, por ejemplo, en la tercera, ella quiere hablar de la comida, pero cambia,
le llega es otra palabra de estar brincando. Está feliz porque está brincando y la otra pues sí, seguramente ha escuchado que hace muchas cosas y está cansada. Cosas que ha escuchado de los otros, pero es su propia sintaxis, ¿cierto? Su propia frase. Volvámosla a mirar. Mamãe, eu tô, Ahí llama a la mamá, que eso es una cosa muy linda. La llama y es para ella a quien le va a hablar. Bien. eu tô sentindo amada pela comida. Amada pela comida. Repite, ella repite, mientras que organiza las imágenes. Triste. Triste es una sola palabra, porque es la palabra que le llega con la imagen de la tristeza, pero entonces inmediatamente va a armar una oración. Triste porque eu quero comida. Feliz porque tô brincando. E cansada porque tô fazendo um monte de coisa. Bueno, yo creo que eso nos permite como entender un poquito más esto de ese hablar sintáctico. Entonces Ujú. ya, por ejemplo, decía triste, y en vez de decir triste tal cosa, pues triste, la niña, o entonces decía triste, triste, pues se la repetía otra vez Eso. antes de conectarla con la que sigue. Pues no en Es- todos los casos lo hizo, pero así lo varias veces. exactamente, exactamente, eso es. Eh, yo veo ahí pues como lo que nos está tratando de decir Freud, yo no entiendo por qué. Yo debo, ya, dejar de presentar, ahí sí. Pero ahí sí estaba compartiendo toda la pantalla, entonces cuando se pasaba así veíamos. Ahí sí. Entonces, volvamos aquí para entender esto, ¿sí? Ya entendemos un poquito mejor, ¿cierto? Entonces está el poshablar, que es repetir lo dicho por otros, pero ese otro avance del hablar sintáctico, además la expresión de Freud, hilamos, porque es que es el hilo del discurso, ahí ya la niña empieza a hacer discurso, ¿sí? Porque un discurso implica una oración sintáctica, sí, vincular un S1 con un S2 pero a partir de un verbo, ¿sí? La tristeza o la comida, bueno, ¿por qué está triste? ¿Por qué está alegre? Y está el sujeto, el objeto y el verbo. El sujeto, el verbo y el objeto. Bueno, sigamos. Relees aquí después en el hablar sintáctico. Ah, bueno, una cosita que bueno, Sí. releamos primero. Después, en el hablar sintáctico, hilamos las palabras entre sí en cuanto para la inervación de la palabra que sigue, aguardamos hasta que nos haya llegado la imagen sonora o la representación motriz del lenguaje de la palabra anterior, o ambas. Ujú. Yo entiendo que diga pues como que para hilar, pues que hilamos entre sí, o sea, para que llegue la inervación de la segunda, aguardamos hasta que nos haya llegado la imagen sonora, pues que nosotros mismos producimos de la primera. Ujú. Triste, triste y aparece la segunda. Esta otra cosa, no, eso sí no lo entiendo. O la representación motriz del lenguaje de la palabra anterior. Pues yo entiendo que para uno decir la segunda palabra, espera que le llegue el sonido que acaba de pronunciar de la palabra anterior. Y bueno, también es que yo no sé por qué dice Dos y cosas. son Porque te las dos. acordás de eso. Sí, Porque cuando hablamos se asocia la imagen, está comandada doblemente por la imagen motriz de la articulación, ¿cierto? Con la imagen acústica que acabamos de producir. Está del anterior. comandada dos veces por uno mismo. Sino que, a ver, mm, digamos que no va a decir una frase de dos palabras, pues o dos palabras juntas. Por ejemplo, hablar sintáctico. Entonces, digo hablar. Ahí hay una inervación motriz del lenguaje hablar y Mm, yo la digo y la escucho. Entonces hay una imagen sonora que se produce inmediatamente después para mí exacto. mismo. De ahí entonces yo digo hablar sintáctico. Entonces, al decir hablar, me llega el sonido de
de hablar. Y me llega la representación motriz del lenguaje de sintáctico antes de que salga, ¿no? Yo no sé. Sí, Pues y me eso parece que siempre tuviera que hacer, pero él dice o uno o lo otro o los dos. y mire que es una cosa que nos saca del registro de la significación, porque generalmente a uno le dicen, escriba y siga el hilo de las ideas. Entonces uno pensaría que lo que va a comandar, lo que sigue después de hablar va a ser una idea, ¿sí? Y sí, es cierto, pero Freud está haciendo el énfasis es en cómo un significante te va a permitir que llegue el otro. Es cuestión de oído, es cuestión de pronunciación, no tanto de ideas, aunque la idea pueda llegar después, ¿cierto? Hay una lógica, pero lo que él está haciendo es ese énfasis absolutamente significante. Es una palabra la que va a determinar lo que sigue. Lo que escuchamos, lo que nos escuchamos decir va a determinar lo que sigue y por eso no nos damos cuenta. Creo que a todos nos ha pasado en análisis. La misma historia. Empezamos a hablar y no nos imaginamos lo que íbamos a decir enseguida, porque es que es una imagen acústica que va a traer la siguiente a partir de lo que acabamos de escucharnos a nosotros mismos. Sí, eso me parece muy impresionante, sí, que sí, que sí. Y damos las palabras entre sí, en cuanto para la inervación de la palabra que sigue, es decir, para sintáctico, vos tuviste que esperar a que llegara a tu oído la palabra hablar, ¿sí? Hasta que haya llegado la imagen sonora o la representación motriz del lenguaje de la palabra anterior. Hablar, claro, te llegó las dos cosas, en tu cabeza están las dos cosas, la imagen acústica de hablar y la imagen motriz que acabaste de pronunciar. Ah, bueno, claro, Ahí no es, es la imagen motriz de sintáctico, sino la imagen motriz también de hablar. de hablar, exacto. Y esas dos que ya llegaron a vos, a tu percepción, te va a permitir continuar con la otra para crear la sintaxis sintáctico. Sí, Pero sí está muy interesante ese ejemplo en el análisis. sí, es impresionante. Es que por eso es la importancia de la asociación libre. Es que se desvía al hecho de que sea asociación de ideas. Pero la asociación libre es esencialmente esto. Este es el Freud de 1891. Él tiene claro esto. Y cuando llega la asociación libre, la idea es justamente que se pronuncie, dígalo. No es lo que está pensando, pronuncie lo que está pensando. Y muchas veces pronunciamos cosas que ni nos habíamos imaginado. Efecto del significante, efecto de esa cadena significante que va. Es asombroso, o sea, más lacaniano no puede ser. Sí, impresionante. Y Claro, en además, eso, Impresionante. dale adelante. que en esto que me llama la atención, que aguardamos, o sea, que hay un momento como de espera muy pequeñito, pues, porque uno está en el discurso hilando, pero hay pausas, pues, que uno ni se da cuenta, diría yo. Uno sí se da cuenta en análisis cuando uno ya, todas esas representaciones que dice ahí quedan detenidas, pues, uno, ¿qué? Pues, como que, pues, y el analista le dice a uno, no hace algún signo como quien dice, siga, porque a veces en ese aguardamos que uno viene hilando, queda detenido como si no, no llegara ninguna imagen sonora ni ninguna representación, o qué será eso, no sé, pues es pregunta Sí. más Ajá, que afirmación. sí. Pero en todo caso, la palabra, las dos, sea la imagen sonora o la representación articulatoria de la palabra anterior, debe llegar a nosotros para poder pronunciar la que sigue. Es la que va a determinar el significante que sigue. Y sigamos aquí, ver, es que esto también es muy, pues ahí vamos viendo que el descubrimiento del inconsciente es esto. Ujú. Ujú. Y una cosita más, pues ahí para relacionarlo con el pensar que es tan distinto del hablar y que Mm, en la vida cotidiana,
pues y en esta época menos, pero de más que en ninguna, pues Mm. como que eso se reconozca tan fácil, que es tan distinto pensar de decir, que uno tiene una idea en la cabeza que uno cree, por ejemplo, que puede decir. O sea, como que pienso algo y creo que lo puedo decir, y va uno a decirlo y esas enredadas, o sea, como que, que eso lo experimenta, pues yo creo que todo el mundo todo el tiempo, Sí, sí, digamos, en todos los ámbitos, en el académico también, pues como que uno cree que tiene la idea o que entendió algo y vaya, dígalo. Pero bueno, dígalo pero pues. esto que, ay no, pero es que sí. Entonces, lo que Impresionante. nos enseñan las afas. Exactamente, exacto. Yo por eso decía, esto hay que leerlo. Es que, y no me imaginaba esto, pero cada vez es una sorpresa más de la fineza de Freud. Él sabía dónde estaba situado. Y lo que subraya Lacan de Freud es esto, justamente que es esa dimensión significante que los postfreudianos les pasa por alto. ¿Sí? Entonces ya se dejan captar por las significaciones, por las imágenes, etcétera. Pero no, se trata de puro significante, de pura imagen acústica que va determinando la que sigue. Está espectacular. Bueno, seguí. Entonces, la seguridad de nuestro hablar muestra ser de comando múltiple y soporta bien la ausencia de uno u otro de los factores de comando. Listo, le damos el pie de página. Un término sinónimo, un Sobre, término sinónimo sobredetermina, pero sinónimo ¿a cuál? A comando, me imagino. Un término sinónimo sobredeterminado es el tan frecuentemente utilizado en los escritos posteriores de Freud para expresar la idea de la causación múltiple. Ah, no, entonces no sinónimo de determinado. ¿Qué? es que No. él dijo aquí dijo la Ah, seguridad, comando múltiple. sí. Comando múltiple. Ah, entonces no es sinónimo de comando, sino de comando múltiple. Ajá, Palabras en eso. alemán son todas largotas y ahí. Ajá. Sí. La seguridad de nuestro hablar muestra ser de comando múltiple, o como dice la I, sobredeterminado. Uberstein. Y la nota nos dice que es parecido. Comando múltiple Uberstein es un término sinónimo de Überdeterminiert, sobredeterminado, que es muy frecuente utilizado Se por confunde. Freud para dar síntomas. Ujú, sobredeterminado. Y aquí, que en Sobre 1891, esta de estudio sobre la histeria es un año después, 1892, 93, pero ya utiliza sobredeterminado, o sea, que pulió esto o precisó esto del comando múltiple. ¿Y Y qué quiere decir ahí sobre determinado la seguridad de nuestro hablar? las de nuestro hablar muestra ser de comando múltiple y soporta bien la ausencia de uno u otro de los factores de comando. O ¿Cuáles son? sea, sobre la seguridad de nuestro hablar muestra ser de sobre determinación, ¿o qué? Muestra ser Sobre, está sobre, sobredeterminado. ah, Ujú. Pero se refiere al comando múltiple. ¿Y cuál sería el comando? Porque está diciendo que comanda el hablar. Pues que Ana dice, pues uno en general piensa que el curso de las ideas, ¿cierto? Pues entonces que él aquí está haciendo énfasis más pues en no la significación. Y Exacto. entonces dice, ¿qué comanda nuestro hablar? Es de comando múltiple. Yo diría que las dos cosas que nos acabo de decir. Para uno decir la segunda palabra, le tiene que llegar una u otra o dos de la palabra anterior. ¿Qué cosas? Entonces, o Exacto. imagen sonora o Exacto. representación motriz del lenguaje. Esas Ujú. dos imágenes de la palabra anterior determinan o comandan la producción de la siguiente. Pues Exactamente. Exactamente. sobre Y determinan, sobre determinan la, sobredeterminado produ- que la sigue. producción de la otra. Pues Y porque uno lo no dice. podría decir que estamos hablando, lo que Beatriz está diciendo, hablar sintáctico, y uno decir hablar taurete, por ejemplo. Pues como que uno dice, pues, ¿cuál es la relación de eso con eso? Pues como que uno va hilando de acuerdo a lo que es, a lo que le va llegando, no sé, pues como que tiene que tener relación, no sé.
Sí, pero el vínculo sintáctico, ¿cierto? Eh, obviamente que el vínculo sintáctico tiene una regla. Vos hablar, o sea, este hablar va a implicar, por ejemplo, el sujeto, verbo y objeto. Ah, Pedro juega fútbol. Pedro mm, juega fútbol. Hay una determinación, hay una regla que no te puedes pasar, ¿cierto? Tiene que haber un sujeto, una acción y un objeto sobre el que recae la acción. ujú, Entonces, ¿cómo es que dice? Sujeto, verbo, objeto directo. Esa es una regla sintáctica. Pero ajá, la cuestión es que, y obviamente que para que el hablar sea lógico, porque estamos aprendiendo a hablar el lenguaje del otro, es ujú, decir, nos estamos metiendo ya en la lengua materna, en las lógicas del lenguaje, pues obviamente tiene que guardarse esa determinación gramatical, esa sintaxis que hace parte del inconsciente también, pero ese hilar está determinado por la imagen sonora o la representación motriz de la palabra que ujú, se pronunció antes. Pedro, bueno, a ver, ya, Pedro, lo que sigue está determinado por lo que acabé de pronunciar y de lo que acabé de escuchar, pronunciar y escuchar. Entonces tengo dos comandos para que van a determinar lo que voy a poner después de Pedro. ¿M? ujú. Y esos comandos eh, indican que lo que voy a decir está sobredeterminado por lo que acabé de pronunciar y de escuchar de mí mismo. De A todas mí, maneras, sí, a mí lo que antes de seguir es que toda la vida, hasta que leí esto, que lo releo con ustedes, siempre pensé que la sobredeterminación era en términos de significación, es decir, que un síntoma estaba sobredeterminado, era porque tenía diferentes causas, ¿cierto? Situaciones de infancia, situaciones de adolescencia, ¿cierto? Que van a determinar el síntoma de la vida actual. Pero siempre me lo imaginé en términos de episodios y cosas, pero no, está sobredeterminado por una imagen sonora, por una imagen acústica y por la manera como se pronunció, como se dijo la cosa. Esa es la sobredeterminación. Entonces, es una sobredeterminación absolutamente significante. Nada que ver con la significación. O sea, me acabo de desayunar, acabo de caer y de darle de encontrar mayores razones para lo que plantea Lacan. Él dice, sí, que le cuenten la historia, los episodios, pero lo que es lo esencial de ese episodio son las frases que se dijeron, las frases que marcaron lo que se dijo o lo que se escuchó en ese episodio. Es eso lo que determina el síntoma. Y claro, miren, aquí nos está diciendo, está absolutamente determinado por lo que se escuchó o por lo que se dijo, por los dos o por uno de los dos. Ujú, Volverlo a leer y veréis. Ujú, pero una cosita, ujú, que ujú. Así, pensando en lo de, que dice Adela, o ujú, sea, y pues en lo que también usted decía, mm, o sea, esa sobredeterminación de estos dos factores, estos dos comandos, pero entonces, digamos que si hay como un hilo, pues cuando uno dice Pedro quiere pan, pero entonces en lo que usted decía, sujeto, verbo, objeto directo. Ahí hay como una cosa estructural, que es la sintaxis, más allá también de la significación, porque Pedro se podría reemplazar por Juan, por Carlos, bueno, y el verbo se podría reemplazar uno por otro, por otro, por otro, pero que sea verbo, y el objeto ujú, puede reemplazar pues la significación de lo que hay con tal de que haya un objeto directo. exacto. Eh, entonces, digamos que se conserva, pues es complejo porque, pues bien complejo porque el sonido o la imagen, la representación motriz comandan la siguiente palabra, pero al mismo tiempo se conserva también como esto estructural de la sintaxis. Y por Ujú, otro lado está también el sentido que uno, pues no va a decir hablar taurete,
Pues eso no sigue la regla sintáctica y tampoco tiene como sentido. Pues como que está en ese montón pero en fin, bueno, pues acá sí está. Porque no es lógico? Porque hablar es un infinitivo y lo que sigue, y como infinitivo funciona como sustantivo. Lo que debe ir enseguida debe ser un adjetivo. Y Mm, taurete no es adjetivo, es otro sustantivo. Entonces, por eso bueno, no hay sintaxis ahí. Que puede sintáctica. haber juegos de palabras, ya, pero por fuera de la lengua, ¿cierto? Eso ya es otra cosa. Divertimentos por fuera de la lengua, pero como estamos viendo cómo es que aprendemos el lenguaje de los otros, entonces Ajá, nos toca someternos a las leyes dale. férreas del significante. Ay, ya vengo, Ah, qué pena, para que alguien me. Así. Un segundito. Pero terminemos aquí, pero esta ausencia de la corrección ejercida por la segunda, no, dame un segundo. La seguridad de nuestro hablar muestra ser de comando múltiple y soporta bien la ausencia de uno u otro de los factores de comando. ujú, Puedo estar más pendiente de la imagen acústica que de la manera como pronuncié, ¿cierto? ah, Pero esta ausencia de la corrección ejercida por la segunda imagen sonora y por la imagen motriz del lenguaje explica muchas peculiaridades de la parafasia fisiológica y patológica. Pero bueno, esto ya lo veremos después, porque él al final nos va a decir en qué consiste la afasia y todo esto, pero por ahora nos contentamos con eso, que esta ausencia de corrección ejercida por la segunda imagen sonora, o sea, por sintáctico, ¿cierto? ujú. Y por la imagen motriz del lenguaje explica peculiaridades de la parafasia. Es una especie de afasia. Bueno, pasamos al otro. Yo creo que este ya quedó como este otro. Sí. Tres. Pero también es muy curioso eso, como que no se requiera el comando múltiple, sino que Ujú, pueda de pronto comandar solo uno o el otro. el otro. Sí, sí, como que da mucha curiosidad. Yo ya no me acuerdo de la parafasia, pero bueno, después la Ujú. miramos, que nos quede ahí. Pero yo no entendí eso de la ausencia de la corrección ejercida por la segunda imagen. ¿Qué será eso de la corrección? La ausencia, pues en la ausencia es porque nos está diciendo que puede haber una o la otra o ambas. Entonces, si hay una y no está la otra, hay una ausencia de uno. Pero la ausencia de la corrección ejercida por la segunda imagen sonora, la imagen motriz del lenguaje explica muchas. No entiendo. Bueno, sí. Porque la segunda imagen, la primera imagen es hablar. Sí, La segunda imagen es sintáctico. Cuando ya vos dijiste sintáctico, deje así. Ya digo sintáctico. O sea, ajá. no te puedes corregir. No puedes echar para atrás lo que dijiste. Lo Ujú, entiendo así. De todas maneras, para la próxima, buscaremos qué es esto de las parafasias y cómo se presenta. Pero yo lo entiendo un poquito en ese sentido, porque estaba hablando de lo que sigue, cómo es lo que voy a decir, Ana, está comandado fonéticamente, sí. yo tengo la idea de que parafasia, pero después lo corrí, Mm, porque aquí está diciendo fisiológica y patológica. Yo tenía la idea de que él hizo énfasis pues en el texto de afasias como de lo no patológico, sino de lo fisiológico. Creo que como que se refería a los actos fallidos. Pues, pero no solamente, pero cuando se dice una palabra por otra, como que por ejemplo estaba, o sea, que es un mecanismo de la afasia, pero también que es un mecanismo de la psicopatología de la vida cotidiana. Pues creo, pero bueno, después lo miramos. Pero lo verificamos para la próxima. Pero lo que sí nos queda claro, pues como lección, es que la sobredeterminación y la hilación sintáctica están determinadas fonéticamente, es decir, como imagen acústica e imagen de la articulatoria. Mm, Puro significante. Bueno, vamos con este. sigo yo o alguien me releva. Si alguien quiere leer, este es cortico. Adela, Lady. Leo. Buenas. Le- Sí. Bueno, Mm, bueno, ahí apareció. Lady, dale. Lady, adelante. aprendemos a deletrear
en cuanto enlazamos las imágenes visuales de las letras con nuevas imágenes sonoras, que no pueden menos que hacernos recordar los sonidos de la palabra ya conocidos. Enseguida repetimos o hablamos la imagen sonora que caracteriza a la letra, de modo que esta última se nos aparece también comandada por dos imágenes sonoras que coinciden y por dos representaciones motrices que se corresponden la una a la otra. Bueno, Ay, vengan, yo tengo una curiosidad antes de sí. continuar. Podríamos mirar como los subtitulitos, o sea, aprendemos a hablar, aprendemos el lenguaje del otro, aprendemos a deletrear, aprendemos a leer. Ale, este es largo, es increíble. Aprendemos a leer. Una cosa es deletrear y otra cosa es leer. Aprendemos a leer, mire qué tan largo. Aprendemos a escribir. Ujú. Debe Aquí. suponerse que también más tarde ejercitamos las funciones singulares del lenguaje por las mismas vías asociativas. Ya aquí es como, esa es la última, la 6, Exacto, sí, esa es la última. Y aquí, algo como de la asociación. Bueno, era como para tener una idea de que pero exacto. Aprendemos a escribir, es que la que faltaba es escribir, leer, deletrear, hablar, aprender el lenguaje del otro, deletrear, es análogo Sí, al hablar, ¿cierto? sí, Exacto. es, Y el aprender el lenguaje de los otros es análogo a aprender a leer y aprender a escribir. tan Exacto. curioso que ponga deletrear de tercero. Pues digo yo que uno aprende a deletrear muy tardíamente. Pues que en general uno aprende pues a hablar, pues antes de hablar uno es, pues yo inventando, uno antes de hablar uno aprende un poco el lenguaje del otro. Bueno, no, yo no sé. Escucha, primero está la escucha que no está separada porque está incluida en todo, ¿cierto? Está en la acústica. Uno escucha, habla, digamos ya por allá aprende a leer, a escribir y deletrear, ¿no? Deletrear. Por Pero allá. sí, sí, no, pero yo voy primero a, deletrear, no, es primero No, deletrear para que mí es- leer. yo Porque quisiera, antes de que Lady relea, quiero mostrarles otro, es que el YouTube trae cosas espectaculares. Muy buenos los ejemplos, muy bien. Con este ejemplo yo creo que nos va a quedar más claro lo que Freud está diciendo. A ver si logro. Entonces, es aquí, vuelvo al PowerPoint. Es un niño, es muy pequeñito y él está deletreando. Vamos a ver si me da. Es este. Bueno, es este. Miren, miren cómo empieza. ¿Qué letras pone? Alfombra. Bien. ¿Qué letras pone? Dígame si no es espectacular. Alfombra. Bien. Es genial. Bueno, La verdad está buenísimo el ejemplo para desmentirme, porque es, yo iba a decir, ay no, pero pues sabe leer, pero vea pues. todo el mundo hubiera dicho lo mismo, pero no. Deletrea, pero no sabe leer. Exactamente. Entonces vamos ahora sí a leer. pero sabe inventar, Sí, son lindos. sabe hablar. Sí. Sí, es muy lindo ese. A veces hay unas cosas muy lindas en YouTube. Bueno, entonces volver a leer Lady, porfa. Sí, Aprendemos a deletrear en cuanto enlazamos las imágenes visuales de las letras con nuevas imágenes sonoras que no pueden menos que hacernos recordar los sonidos de la palabra ya conocidos. exacto. Entonces, si lo vemos con el caso de este niño, ¿cierto? Enseguida repetimos. Dame un segundito, antes, él enlaza las imágenes visuales de las letras, porque las dijo muy bien todas. La imagen, la O, la C, bueno, la M. Entonces, enlaza esas imágenes visuales de las letras con nuevas imágenes sonoras
que no pueden menos que hacer recordar los sonidos de palabras ya conocidos. Seguramente el papá y la mamá le enseñaron que será la O y sonaba O, M, etcétera, ¿cierto? Cada sonido con esas nuevas imágenes que él recuerda, son palabras ya conocidas. Listo, ahí está bien, le entendemos, seguí. Enseguida repetimos, pues hablamos, la imagen sonora que caracteriza a la letra, de Ujú. modo que esta última se nos aparece también comandada por dos imágenes sonoras que coinciden y por dos representaciones motrices que se corresponden la una a la otra. Está sobredeterminada. Entonces descifremos. La imagen que es la imagen sonora que caracteriza a la letra. Y eso pues que el niño está, pues más que deletreando M, él no dice sino que dice M, dice el nombre de la letra, dice el nombre de la letra, no deletrea en sí, ¿cierto? Pero la imagen sonora que caracteriza la letra, de modo que esta última se nos aparece también comandada por dos imágenes sonoras que coinciden, la que él había escuchado, ¿cierto? M, o si en el caso de los niños, eh, y la que él va a pronunciar. Y por dos representaciones motrices que son la motriz de la pronunciación y la motriz de la escritura. ¿Si es así o no? No, de la escritura no, de la otra, son dos. Dos representaciones motrices. Y Dos letras, motrices. dos letras que se juntan, ¿no? Pues que Ah, se sí, tenía razón. M-A. Entonces ahí hay dos representaciones sonoras de la M, una sonora de la M y una motriz de la M con una representación sonora de la A y motriz de la A. Para poder decir ma, pues digo yo. Sí. Ujú. Visuales de las dos imágenes visuales, porque enlazamos las imágenes visuales de las letras con nuevas imágenes sonoras. Esas son las dos imágenes que comandan el deletrear y que no pueden hacer, pues que recuerdan sonidos ya conocidos. Repetimos la imagen sonora que caracteriza a la letra, es decir, la mamá le dice, este es M, suena la mamá le dice eso y el niño repite, mira la imagen visual que está escrita, como el niño miraba lo que estaba escrito en el tapete y Ujú. la reproduce, M, ya el niño reconoce. Entonces son las dos imágenes visuales y la imagen motriz de la pronunciación. Cuando el niño dice entonces ahí tenemos la segunda imagen motriz, porque Pero, tiene la imagen motriz de la pronunciación y de la que el niño pronunció. pero sí es como muy, a mí me parece muy raro porque digamos que uno puede tener dos imágenes sonoras, la del otro y la de la pronunciación propia, pero una representación motriz, uno no puede tener una representación motriz del otro, solamente porque la representación motriz de adentro hacia afuera, pues no, solo la de uno, pero yo no sé si de pronto se refiere, porque es que miren, como dice aquí, es que enlazamos las imágenes visuales de las letras con nuevas imágenes sonoras, nuevas imágenes sonoras, Es que que no yo entiendo menos como para hacernos recordar los sonidos de palabras ya conocidos. ¿Cómo adelante? que son como tres imágenes que se enlazan, tres imágenes, una imagen visual, una sonora y una motriz. O sea, para uno leer, deletrear, porque es que este es el paso anterior a leer. Entonces, ¿cómo uno aprende a leer? Aprende primero mirando, como dice Ana, la imagen visual de la M. Recuerda cómo lo pronuncia el otro, que dice o y cuál es lo motriz que tiene que juntar los dos labios y hacer pues articularla. Pero Entonces son ¿saben qué es lo como que, tres, qué es lo yo Sí. lo entiendo como así. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en los niños muy chiquiticos, cuando están aprendiendo a hablar, ellos miran la boca de la persona que está hablando, que les está hablando. Se emboban mirando la boca.
cómo pronuncian para poder luego articular ellos también. Entonces, si hay una imagen motriz del movimiento de la boca del otro que el niño intenta repetir por sí mismo. Porque sí, cuando uno ya está grande uno no le para bolas a eso, pero los niños pequeñitos, yo tengo en este momento una sobrinita, la hija de una sobrinita está en esas y se queda embobada cuando yo le digo mamá o cobija, ella se queda mirándome esto. Entre el oído, pero también la motricidad. Por eso en esa edad es muy bueno hablarles en sílabas para darles tiempo a que se den cuenta cómo se pronuncia. Entonces, es la imagen motriz del otro que ellos intentan reproducir en sí mismo, que guardan e intentan reproducir. Bueno, eso está interesante. Y lo otro es esto que, como dice acá, pues que ahorita yo decía, nuevas imágenes sonoras no pueden menos que hacernos recordar los sonidos de las palabras ya conocidas. Digamos que el niño ya ha escuchado decir un montón de palabras con M, pero Exacto. y ahí no es M, sino ¿cierto? El sonido mamá, ¿verdad? Pues mamá, miércoles, Ujú, comida. ujú. Entonces, eso, el sonido M, está muchas veces escuchado. Son los sonidos viejos, como dice, palabras ya conocidas. Exacto. Pero entonces aparece un sonido nuevo cuando uno le, esta es la M, suena recuerda todas las palabras en las que ha escuchado el Entonces no sé si con eso tiene que ver las dos representaciones motrices que se corresponden la una con la otra, no sé si será de y M o de este solito, porque uno lo está separando además. En cambio, mamá, miércoles, comida, está juntico. En cambio, aquí uno pues como que separa el cefonema, no sé. O pero también puede tener que ver con eso de que uno, bueno, uno mira al otro, porque yo decía, no, pues uno solo tiene la imagen motriz de uno diciéndolo, pero pues uno también mira. Al otro, en estadios muy tempranos, o también los sordos, cuando leen los labios del Ajá. otro, ¿sí? Entonces también hay una imagen. O Pero cuando uno está, por ejemplo, yo, a mí me pasa ya de grande, cuando estoy en una conferencia que se escucha súper mal, yo sí le miro la boca al otro y así entiendo un poquito. lo mejor, se Ujú. reconstruye. Uno sí tiene, pues, sí tiene una imagen de, pues, que uno no se ve los labios, pero uno entonces sí tiene una imagen de cómo el otro mueve los labios para pronunciar. Mm, ujú, ujú. Chica. Eh, Eso está muy bien. Una cosita sobre el deletrear. Ahí, para nosotros, el niño deletrea. En español no se utiliza mucho, pero es muy pocas veces, pero el deletreo es exactamente en otros idiomas, por ejemplo en francés utilizan mucho ese ejercicio del deletreo, porque la ortografía a veces es tan difícil que ellos tienen que deletrear. Por ejemplo, eh, como la última letra no suena, ¿sí? En francés, la última letra que está escrita no suena. Entonces, cuando hay plural, está la S escrita, pero no se pronuncia. Entonces, ellos van a pronunciar la palabra como es. A ver, un caso. Eh, eh, Pronuncian la palabra como es, pero al final tienen la obligación de decir con S. Para decir es plural. No me estoy refiriendo al singular, sino filla, filla, por ejemplo, niña, filla, filla, filla es con S, para indicar que son niñas, no una sola. Porque si se quedan en filla, no queda claro que sean plural. Entonces, el deletreo implica hacer lo que este niño hacía, W-E-L-C-O-M-E, para indicar la palabra completa. Pues nosotros no tenemos esa necesidad porque lo que decimos es muy similar a lo que, perdón, lo que está escrito es muy similar a lo que pronunciamos. En cambio, en esos idiomas es más difícil. Entonces, por eso hay esos concursos o esos ejercicios de deletreo. ¿Cómo será el alemán? Ave María, por Dios. Pues será que todo se pronuncia Sí, bien. sí, yo me imagino que por eso también tiene Freud trae este deletrear. Y bueno, veamos aquí qué es cuando aprendemos a leer.
para ver cómo se integra este deletrear, porque nosotros lo que los niños hacen es reconocer las letras, que ese es un primer momento, pero deletrear una palabra ya es otra cosa. Veamos a ver, aprendemos a leer. Sí, Adela, ¿quieres? Porfa. Listo. Aprendemos a leer en cuanto enlazamos, según ciertas reglas, la sucesión de las representaciones de inervación de palabra y motriz de palabra que recibimos a raíz de la pronunciación de las letras aisladas, y ello de tal suerte que se engendran nuevas representaciones motrices de palabra. ¿Leo todo o voy a pedacitos? Digamos, si vamos a pedacitos. Bueno, leo el siguiente. Ah, no, pero seguí, porfa, seguí. Tan pronto, tan pronto pronunciamos estas últimas, descubrimos por las imágenes sonoras de estas nuevas representaciones de palabra que las dos imágenes, la motriz de palabra y la sonora de palabra, que así hemos recibido, que así hemos recibido, nos son familiares desde hace tiempo e idénticas con las usadas en el habla. Ahora asociamos en estas dos imágenes lingüísticas obtenidas por deletreo el significado que corresponde a los sonidos de la palabra primarios. Ahora leemos entendiendo. Exacto, hasta ahí yo creo que sí. Ujú, ujú. ¿Vuelvo a leer o qué? Sí, Ah, sí, yo creo ah, que hasta ahí. Entonces es el leer entendiendo, ¿sí? Ajá. Según entiendo. Vamos a ver si sí. Aprendemos a leer en cuanto enlazamos, según ciertas reglas, la sucesión de las representaciones de inervación de palabra y motriz de palabra que recibimos a raíz de la pronunciación de las letras aisladas, y ello de tal suerte que se engendran nuevas representaciones motrices de palabra. Dejemos hasta ahí, por ejemplo. Eso, enlazamos Ejemplo. Por ejemplo, pronunci- el niño, por ejemplo, el niño, si el niño, supongamos, que el niño hubiera que ahí estuviera escrito Tapete. Si el niño hubiera deletreado así y hubiera terminado diciendo tapete, ¿sí? Ahí sería que aprendió a leer, Ujú. porque lo que descifró, lo que deletreó, coincide con la palabra que ya había oído anteriormente. O cómo Sí, entienden más ustedes, Y digan. una cosita, a mí me parece curioso que relacione el aprender a leer como si previamente hubiera tenido que deletrear, pero me hace pensar como en los métodos de enseñanza de la lectura. Pues que, por ejemplo, en mi tiempo, entonces le enseñan a uno a recortar como palabras y leerlas completas, como asociarlas al significado. Pero en los libros que Nacho, bueno, yo no sé, como que sí decían la M con la A suena ma, la M Mm. con la ma suena. Entonces, pues ya enseñaban a leer deletreando. Pues hay varias formas de enseñar a leer, pues ustedes saben mucho lo que yo ¿Cuál de, fue la tuya? Porque no vi como, la... como que recortaba, o sea, con palabras completas, no deletreando. Ah, sí, el método global de palabras completas. Y como, pues, sí, como recorte, por ejemplo, de una chocolatina, entonces uno asocia eso pues como con una significación. Mm. Y creo pues. Sí, hay muchos métodos para aprender a pero leer. la época mía era con la M, con la A, ma. Mm. Ese es como clásico, pues como muy común, Porque ¿no? es que finalmente cuando vos aprendes a leer con el método completo, finalmente terminas silabeando, porque es algo propio de la lengua, es algo natural. Y desde el psicoanálisis decimos, es porque ahí el significante
se corta. Hay cortes significantes ahí. Y por eso el paso del Sílabas. balbuceo a la lengua materna, por lo menos en las lenguas romances, se da a través de las sílabas. El niño empieza con el silabeo, aprende a hablar con el silabeo, porque la cadena de balbuceo es infinita. El balbucear es infinito, el niño pronuncia un montón de fonemas que nos dice Jacobson, ni siquiera son los de la lengua materna, son sonidos que, mejor dicho, pertenecen a todas las lenguas del mundo, son extraños y él las tiene que perder para poder empezar a pronunciar los fonemas de su propia lengua y lo hace a partir de las sílabas. Por eso uno les habla mamá, papá. Entonces, eso es en el aprender a hablar. Y en el aprender a leer, entonces, cuando se hace utilizar el método silábico, pues se parte de ahí. Y cuando son las palabras globales o el método del constructivismo también, empiécelo por donde quiera, va a llegar un momento en que la cosa es reconocer las sílabas, porque están esos cortes significantes, ¿sí? Que son indispensables. Si el niño no corta el balbuceo, nos quedamos en una situación muy patológica. Es necesario que corte. Pero cuando aprende a leer, ya sabe hablar hace rato. Hace rato. Entonces, ese mismo corte puede ocurrir aquí en la lectura. Tarde o temprano, sea del global a la sílaba, o de la sílaba al global, o del constructivismo, que son las palabras inventadas y todo eso, y que el niño después logra, a partir de lo que inventa, logra definir lo que es, entonces siempre va a llegar ese momento de ese corte silábico, que es inevitable. Pero aquí en todo caso Lacan sí lo relaciona con el, no, sí la veo, no, ¿con el qué? Eh, Tan pronto pronuncia, lee, relee ahí, tan con las pronto. letras de las. Dale, Adela, no. Vuelvo a leer. Aprendemos Sí, a leer en cuanto enlazamos, según ciertas reglas, la sucesión de representaciones de inervación de palabra y motriz de palabra que recibimos a raíz de la pronunciación de las letras aisladas, y ello de tal suerte que se engendran nuevas representaciones motrices de palabra. exacto. Tam- Entonces, el tapete es una nueva representación motriz de palabra, ¿sí? Ujú, El niño pudo pronunciar a partir del deletreo. eso. Y en tapete él reconoce ese sonido que había recibido antes, que había escuchado antes muchas veces. Ya tapete es familiar para él. Si ahí estuviera escrito tapete. Ujú. Cuando Ujú. dice inervación de palabra y motriz de palabra, cuando dice inervación de palabra se referirá a la imagen acústica, ¿cierto que no? La sucesión de representación de inervación y motriz de palabra. El motriz de palabra, yo entiendo que es la articulación, Mm. es cómo pone la boca, cómo pone todo eso, pero inervación tiene que ver con los nervios, es decir, con el hecho de que hay algo que lo lleva a pronunciar, ya en términos muy de nervios, no sé. O sea que Pero son la clave es la palabra representación. Mm, No, sí. es la representación de inervación de palabra. ¿Cuál será la representación de inervación de palabra? Que es distinta a la motriz de palabra, que es como de habla, de Sensación. pronunciar. Inervación, o sea, la representación sería la imagen visual, porque Eh, está aprendiendo a leer. Entonces, como es, enlazamos la representación visual con la representación ¿cómo la llamamos ahorita? La mire que motriz de la... la mo- pronunciación de las letras aisladas, ¿sí? Yo pronuncio una letra aislada, como el niño, W, L, etc. Esta pronunciación de la letra aislada estuvo sobredeterminada por dos, que son la representación de inervación de palabra y la motriz de palabra.
Está claro que la motriz es la pronunciación. La Sí. inervación a mí no me queda tan claro qué es, Porque pero sería, lo sí, que Ana dice serían dos estímulos eferentes, pues de adentro para afuera. O sea, como que, pues, pero sí serán dos imágenes distintas. algo impulsa. Son dos, sí, porque nervios no tiene que ver con articula. Esto se llama órganos articulatorios. Hay órganos fonatorios y órganos articulatorios. Entonces, los articulatorios son los que permiten pronunciar la M y diferenciarla de la P, ¿cierto? Bueno, pero la inervación de palabra, pues que nos quede como interrogante para precisarla también para la próxima. Porque seguro arriba, Evidentemente, si sí, volvemos, él ha dicho ya varias lo he veces dicho. observación, pero como de maneras distintas. Entonces, bueno, por ahí lo Sí, miro. una cosita es que estas ciertas reglas de sucesión de las representaciones, me refiero, por ejemplo, en español, siempre tiene que haber una vocal. O sea, el centro, el núcleo de una sílaba siempre es la vocal. Vos no puedes componer sílabas sin vocal. Puede haber consonante, pero no puede faltar la vocal en español. Exacto. Esa es una regla, por ejemplo. Listo, sigamos. Tan pronto pronunciamos estas últimas, descubrimos por la imagen sonora de estas nuevas representaciones de palabra que las dos imágenes, la motriz de palabra y la sonora de palabra, que así hemos recibido, nos, nos son familiares desde hace tiempo e idénticas con las usadas en el habla. Tan pronto el niño dice tapete, si hubiera deletreado tapete, tan pronto como pronunciar esa última, es la representación final, cuando él pronunció tapete, descubrimos o descubre el niño por la imagen sonora de estas nuevas representaciones de palabra, T, A, P, E, T, que las dos imágenes, la motriz de palabra que había escuchado y la sonora de palabra que así hemos recibido, son familiares desde hace tiempo e Y, idénticas con las usadas en el habla. y uno lo ve en la vida práctica, el niño es cuando logra agarrar toda la palabra, él se asombra y dice, ay, tapete. Pues, y uno lo ve, por ejemplo, cuando está viajando y que empiezan a leer todos esos avisos, son, Exacto. son todos alegres porque entienden qué dicen ahí, pues con palabras muy simples, es muy bonito. Y sí, que uno Y a veces está leyendo y es que, pues juntando las letras y no logra saber qué dice. Pero sí, Sí. tan charro Freud, porque yo me pregunto por qué hace todo esto, pues esto tan detallado como para qué. Pero, y pues sí, como que qué raro que se pare, pero bueno, sí es distinto hablar que leer. Pues, y Mucho. aparece, o sea, Y- al uno leer aparece una nueva imagen sonora, que se asocia, claro, se asocia a cuando uno ha dicho mamá, dicho. Pero aquí cuando lo lees como una nueva imagen sonora, pero que se produjo de una forma distinta. Al juntar ese mamá, mamá, pues es que eso es mamá, exacto, con 4 sonidos que son sí. nuevos en ese momento para el niño. Y con esos 4 sonidos que son nuevos, que no conocía, va a pronunciar uno que sí es familiar, mamá. Y esa necesidad de los niños cuando están aprendiendo a leer, de decirlo en voz alta, de leer en voz alta, es nuevamente esa dimensión significante, fonética, que está ahí, que nos lleva a esa lectura. Una vez me pasó con unos niños que venían en el transporte público y la niña estaba chiquita, estaba aprendiendo a leer, estaba feliz leyendo en voz alta, pero el hermanito ya estaba como en cuarto más o menos, cuarto, quinto, y ella feliz leyendo el cuento en voz alta cuando él le dice, ay no, pero no, cállate. O sea, él ya no soporta que Sí. ella lea en voz alta, como alguna vez lo hizo él. Y Ajá. entonces ya entendí, claro, porque ya cuando crecen, ya eso, ya ese goce, ese pequeño goce de la pronunciación, del encuentro con la propia palabra, se pierde. Y no hay que decirlo, aún en la universidad y la lectura en voz alta se ha perdido muchísimo y se pierde porque no se le encuentra este sentido. Yo creo que esta experiencia que nosotros tenemos aquí de leer en voz alta nos muestra esa importancia que al leer y releer en voz alta
nos encontramos con cosas absolutamente nuevas, aunque todas estas palabras, muchas de ellas ya no son conocidas. Pero Ujú. es un encuentro distinto con la palabra cuando se la hace sonar, cuando se la lee en voz alta. Sí, porque le Sí. está haciendo el énfasis aquí es en la lectura en voz alta, ¿cierto? Y Adela iba a decir otra cosa. Sí. No, que pues a mí me sorprende que cuando yo estoy aprendiendo francés y Mm. cuando logro como leer cosas en francés que no están como en la lección, en un día estaba viendo un disco de Charles Aznavour y qué alegría porque ay, entiendo todo, pues entonces como que uno, ay, qué bueno, qué bueno que cosas que para uno eran muy enigmáticas, porque el otro idioma es como un enigma para uno, lograrlo como saber y entender qué eso significa esto. Entonces también es como la experiencia del niño, ay, la Exacto, alegría que exacto. da. Ujú, Por eso él no lo pone exclusivo para los niños, dice nosotros, ujú, se ujú, incluye porque es una experiencia nueva cada vez que hacemos sonar que pronunciamos y que hay esa pronunciación, que podemos hacerla sonar, eso es otra cosa. Y después de ese reencuentro, de ese deletreo y de ese reencuentro con la palabra nueva, que finalmente era vieja, dice, ahora leemos entendiendo, se entiende. ujú, Y eso me parece muy bien también cuando se aprende una lengua extranjera, sí, afinar el oído, pero cuando te muestran la letra de la canción y vos la podés seguir, ¿sí? Estás leyendo y reconociendo en esa sucesión de letras estos sonidos que estás escuchando, ujú, ¿cierto? Y en francés eso es mucho, ¿cierto? ujú. Adela, con Sí, canciones. Eso es sí, maravilloso. Sí, sí, se muy entiende bonito. muchísimo más, queda más al descifrado. Bueno, Yo yo, creo que en la próxima nos va a tocar volver sobre este cuarto, ¿no? no, pues es que es No, larguísimo. Esta es la primera parte. Yo voy a poner que aquí quedamos en cuando leemos entendiendo. Ya después él va subiendo. Esto es leer entendiendo, pero después va subiendo a otros niveles de comprensión. Es increíble. no, Bueno, Michelle. muchísimas gracias por Muchas gracias. Como muy chévere. la presencia y la participación y nos vemos dentro de 15 días. Muchas Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Buenas Yo, noches. Muchas gracias. chao.